¿Sabías que existen 12 palabras que nunca debes pronunciar ante el alma de un difunto? Santa Gertrudis la Magna recibió esta advertencia directamente del cielo. Si las has dicho, podrías estar causando un sufrimiento indescribible a quienes más amas. ¿Quieres saber cuáles son antes de que sea demasiado tarde? Santa Gertrudis la Magna fue una de las místicas más poderosas de la Iglesia Católica. Durante su vida en el monasterio de Helfta, en el siglo XIII, recibió revelaciones extraordinarias sobre el cielo, el purgatorio y la comunión de los santos. Cristo mismo se le apareció múltiples veces, confiándole secretos sobre la salvación de las almas y la manera correcta de orar por nuestros difuntos. En una de estas visiones celestiales, nuestro Señor le mostró algo aterrador. Existen 12 palabras o frases específicas que los vivos pronuncian constantemente ante sus seres queridos fallecidos, y que en lugar de consolarlos o ayudarlos, agravan su sufrimiento en el purgatorio. Palabras que parecen inocentes, incluso piadosas, pero que tienen consecuencias devastadoras en el mundo espiritual. Si deseas que las almas de tus seres queridos descansen en paz, escribe en los comentarios: Señor, ten misericordia de las almas del purgatorio. No te vayas de este video hasta escuchar la palabra número 12, porque es la más peligrosa de todas, y la revelación final cambiará completamente tu forma de rezar por los difuntos. Además, al final te compartiré la oración poderosa que Santa Gertrudis recibió para liberar miles de almas. Antes de comenzar, manifiesta tu amor por las almas del purgatorio. Dale like si deseas que tus difuntos alcancen pronto el descanso eterno, y suscríbete si quieres aprender a orar correctamente por ellos y nunca más causarles daño sin saberlo. Estamos acostumbrados a rezar por nuestros difuntos. Vamos a sus tumbas, encendemos velas, llevamos flores y pronunciamos palabras que creemos les brindan consuelo. Pero pocas personas saben que existen expresiones específicas que, lejos de ayudar a las almas del purgatorio, incrementan su tormento y retrasan su entrada al cielo. Santa Gertrudis la Magna lo descubrió de la manera más impactante posible, a través de una visión directa del sufrimiento de las almas. Corría el año 1281. Gertrudis tenía 26 años y ya había experimentado múltiples encuentros místicos con nuestro Señor. Una noche, mientras rezaba en la capilla del monasterio, cayó en éxtasis. En esa visión, Cristo la transportó espiritualmente al purgatorio. Lo que vio allí la dejó paralizada de horror. Miles de almas, entre ellas personas que había conocido en vida, sufrían en un estado de purificación intensa. Pero lo que más la conmocionó no fue el fuego purificador, sino escuchar los lamentos de esas almas rogando a los vivos que dejaran de pronunciar ciertas palabras. Las almas gritaban con desesperación, suplicaban que sus familiares en la tierra comprendieran el daño que les causaban, con expresiones aparentemente bien intencionadas. Gertrudis preguntó al Señor por qué esas palabras tenían tal poder destructivo, y Él le respondió con una verdad estremecedora. Las palabras tienen peso en el mundo espiritual. Cada sílaba pronunciada con ignorancia o con intención equivocada actúa como una cadena invisible que ata a las almas, impidiéndoles avanzar hacia la luz eterna. El Señor le reveló que existen exactamente 12 palabras o frases que los católicos repiten constantemente, sin saber las consecuencias. 12 expresiones que se han vuelto tan comunes en funerales, misas de difuntos, cementerios y oraciones familiares, que nadie las cuestiona. Sin embargo, cada vez que se pronuncian, las almas del purgatorio experimentan un dolor adicional, como si les clavaran espinas en el corazón. ¿Por qué 12? Gertrudis también lo preguntó. Cristo le explicó que el número 12 representa la plenitud en el orden divino, como los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la Jerusalén celestial.
Estas 12 palabras forman un ciclo completo de errores espirituales que la humanidad comete por desconocimiento, tradición mal interpretada o falta de formación doctrinal adecuada. Lo más perturbador de esta revelación es que muchas de estas palabras suenan piadosas. Incluso sacerdotes bien intencionados las pronuncian en homilías o bendiciones sin comprender el efecto que tienen en el más allá. Algunas provienen de devociones populares mal entendidas. Otras son frases heredadas de generación en generación, repetidas mecánicamente sin reflexión teológica. Y hay palabras que nacen del dolor humano, del deseo desesperado de consolar, pero que terminan ofendiendo la justicia divina y retrasando la misericordia. Santa Gertrudis quedó tan marcada por esta visión que dedicó el resto de su vida a advertir sobre este peligro. Escribió tratados místicos, instruyó a las monjas de su convento y rogó a los predicadores que difundieran esta enseñanza. Sin embargo, con el paso de los siglos, su advertencia se fue olvidando. Hoy, en pleno siglo XXI, millones de católicos continúan pronunciando estas palabras sin darse cuenta del daño que causan a las almas que tanto aman. Tal vez tú mismo las has dicho. Tal vez las dijiste en el funeral de tu madre, de tu padre, de tu esposo o esposa, de tu hijo, de tu amigo más cercano. Tal vez las pronunciaste con lágrimas en los ojos, creyendo que les dabas consuelo. Pero si usaste alguna de estas 12 palabras, sin saberlo, prolongaste su sufrimiento. Esta no es una afirmación para asustarte, sino para que comprendas la urgencia de conocer la verdad y corregir el error mientras aún hay tiempo. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas. Dependen totalmente de nuestras oraciones, sacrificios y buenas obras. Si nuestras palabras están equivocadas, su liberación se retrasa. Si nuestras oraciones contienen estas expresiones prohibidas, pierden gran parte de su eficacia. Es como intentar sacar agua de un pozo con un balde agujereado. El esfuerzo es real, pero el resultado es insuficiente. A lo largo de este mensaje te revelaré una por una las 12 palabras que Santa Gertrudis identificó bajo inspiración divina. Cada revelación irá acompañada de su explicación doctrinal, para que entiendas no solo qué no debes decir, sino por qué no debes decirlo. Al final, conocerás la oración poderosa que Cristo mismo enseñó a Santa Gertrudis, una oración tan eficaz que puede liberar a innumerables almas en un instante. La primera palabra prohibida te sorprenderá porque probablemente la has dicho muchas veces, incluso frente a un ataúd o una lápida, creyendo que expresabas amor y respeto. La primera palabra prohibida es descansa. Parece increíble, ¿verdad? Es una de las expresiones más comunes en funerales y cementerios. Descansa en paz, descansa junto a Dios, que descanses eternamente. Frases que suenan hermosas, piadosas, llenas de buena intención. Sin embargo, Santa Gertrudis aprendió que esta palabra encierra un error teológico grave que ofende tanto a la justicia divina como a las mismas almas que intentamos consolar. ¿Por qué es un error? Porque las almas en el purgatorio no están descansando, están en un proceso activo de purificación. El fuego que las purga no es metafórico, es real en el ámbito espiritual. Están sufriendo intensamente para limpiar las manchas del pecado que no fueron totalmente borradas en vida. Decirle a un alma que descanse es como decirle a alguien que está escalando una montaña empinada que se detenga y se siente cuando lo que realmente necesita es ánimo para continuar subiendo. Cuando pronuncias la palabra descansa frente a un difunto, tu intención puede ser buena, pero espiritualmente estás negando su realidad. Estás asumiendo que ya alcanzó el descanso del cielo, cuando posiblemente aún está en medio de un combate espiritual doloroso. Esta negación, aunque involuntaria, actúa como un obstáculo.
Es como si le dijeras al alma: no necesitas más oraciones, ya estás bien. Y precisamente porque no está bien todavía, tu palabra la hiere en lugar de ayudarla. Cristo le explicó a Santa Gertrudis que las almas del purgatorio anhelan escuchar palabras de intercesión activa, no de falso consuelo. Quieren que digamos: Señor, ten misericordia de esta alma, purifica su espíritu, acorta su sufrimiento, libérala pronto para que contemple tu rostro. Esas son palabras que actúan como bálsamo. La palabra descansa, en cambio, las deja en silencio, olvidadas, como si ya no necesitaran nada de nosotros. Ahora bien, la segunda palabra prohibida es aún más sutil y más extendida: adiós. Decimos adiós en los velorios, lo susurramos frente al féretro, lo escribimos en esquelas y tarjetas de condolencias. Adiós, papá. Adiós, mamá. Hasta siempre. Nos vemos en el cielo. Todas estas despedidas suenan emotivas y humanas, pero contienen un mensaje devastador para el alma que parte. Estás cortando el vínculo de intercesión. Cuando dices adiós, estás indicando una separación definitiva. Estás cerrando la puerta de la comunicación espiritual. Las almas del purgatorio, sin embargo, necesitan justo lo contrario. Necesitan que mantengas vivo el vínculo de oración. Necesitan que no te despidas, sino que te comprometas a acompañarlas con sacrificios, misas, rosarios y limosnas, hasta que sean liberadas. El adiós las abandona, la intercesión las sostiene. Santa Gertrudis vio en sus visiones cómo las almas extendían sus manos hacia los vivos, suplicando: no te despidas de mí, no me olvides, sigue orando por mí. Pero cuando escuchaban la palabra adiós, sus manos caían con desesperanza. Era como si una puerta se cerrara entre el mundo de los vivos y el de las almas en purificación. El adiós tiene el poder de interrumpir el flujo de gracia que nuestras oraciones pueden enviarles. Piensa en esto. Cuando alguien está enfermo en el hospital, no te despides definitivamente de esa persona. Dices: volveré mañana, estaré contigo, no te dejo solo. ¿Por qué, entonces, cuando alguien muere y entra al purgatorio, donde sufre mucho más que cualquier enfermedad terrenal, lo primero que hacemos es despedirnos como si ya no pudiéramos hacer nada por esa alma? Es un contrasentido espiritual. La doctrina católica enseña claramente la comunión de los santos, los vivos, los que están en el purgatorio y los que ya gozan del cielo, forman un solo cuerpo místico en Cristo. No estamos separados. La muerte no rompe ese vínculo. Lo que lo rompe es nuestra indiferencia, nuestro olvido, nuestro adiós prematuro. Las almas necesitan que digamos: te acompaño en oración, ofrezco esta misa por ti, no te olvido, estoy contigo hasta que entres al cielo. Hay testimonios de santos que vieron almas liberadas del purgatorio en el instante en que un familiar dejó de despedirse y comenzó a interceder activamente. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, relataba que muchas veces las almas se le aparecían agradeciéndole no por haberles dicho palabras bonitas, sino por haberles ofrecido misas sin descanso, por no haberlas olvidado jamás, por tratarlas como si estuvieran vivas y necesitadas de auxilio constante. La palabra adiós también tiene otra dimensión peligrosa. Implica una resignación pasiva ante la voluntad divina mal entendida. Muchos dicen: ya está en manos de Dios, ya no hay nada que hacer, solo despedirse. Pero esa es una herejía disfrazada de piedad. Dios estableció el purgatorio precisamente para que nosotros, los vivos, participemos activamente en la salvación de nuestros difuntos. Nuestra intercesión es parte del plan divino. Renunciar a ella con un adiós es rechazar nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia militante. Entonces, ¿qué debes decir en lugar de descansa y adiós?
En lugar de descansa, di: Señor, purifica a esta alma. En lugar de adiós, di: te acompaño con mis oraciones hasta que contemples a Dios. Son cambios sencillos en las palabras, pero representan una transformación radical en tu actitud espiritual y en el efecto real que produces en el más allá. Estas dos primeras palabras ya nos muestran un patrón. Muchas veces, nuestras costumbres sentimentales chocan con la realidad espiritual. Lo que nos hace sentir bien emocionalmente no siempre es lo que ayuda a las almas. Santa Gertrudis aprendió a poner la verdad doctrinal por encima del consuelo superficial. Y nosotros debemos hacer lo mismo si realmente amamos a nuestros difuntos. Pero hay algo peor. La tercera palabra es la que más almas mantiene atrapadas en sufrimiento, porque se pronuncia no solo en funerales, sino en cada misa de requiem, en cada rosario por los difuntos, en cada visita al cementerio. Y probablemente tú la has dicho cientos de veces sin saber el daño que causaba. La tercera palabra prohibida es merecía. Esta palabra aparece constantemente en homilías funerarias, en conversaciones de velorio, en oraciones espontáneas. Decimos: merecía ir al cielo. Era tan buena persona. Merecía la paz eterna. Nunca le hizo mal a nadie. Merecía estar con Dios. Vivió una vida justa. Suena como un elogio hermoso, como un reconocimiento de las virtudes del difunto. Pero en realidad, es una de las afirmaciones más peligrosas que podemos pronunciar sobre un alma. ¿Por qué? Porque ningún ser humano merece el cielo por sus propios méritos. Esta es una verdad fundamental de la fe católica. La salvación es un don gratuito de Dios, no un premio ganado por nuestras obras. Sí, nuestras buenas acciones son importantes, pero solo tienen valor porque están unidas a los méritos infinitos de Cristo crucificado. Decir que alguien merecía el cielo es negar la necesidad de la redención. Es poner la justicia humana por encima de la misericordia divina. Santa Gertrudis presenció una escena devastadora en una de sus visiones. Vio el alma de una mujer piadosa, que había sido muy caritativa en vida, atrapada en el purgatorio cerca de la entrada del cielo, pero incapaz de cruzar el umbral. La santa preguntó al Señor por qué esa alma sufría tanto, si había hecho tantas obras buenas. Cristo le mostró entonces algo escalofriante. Cada vez que los familiares de esa mujer decían en la tierra: ella merecía estar aquí, en el cielo, el orgullo espiritual crecía en el alma de la difunta como una barrera invisible. El alma comenzaba a creer inconscientemente que tenía derecho al cielo. Esa creencia, aunque sutil, era un residuo de soberbia que debía ser purificado antes de entrar a la presencia de Dios. Cada vez que alguien pronunciaba la palabra merecía en referencia a ella, esa purificación se retrasaba. Era como si le dijeran: no necesitas la misericordia de Dios, tus obras bastan. Y esa mentira piadosa la mantenía encadenada. El Señor le explicó a Santa Gertrudis que solo Él es digno de gloria. Solo Él es santo por naturaleza. Nosotros, los seres humanos, somos santos únicamente por participación en su santidad. Incluso los mayores santos reconocieron que todo lo bueno en ellos provenía de Dios. San Pablo lo dijo claramente: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Santa Teresa de Ávila repetía: sola Dios basta. San Agustín confesó: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando decimos que alguien merecía el cielo, estamos contradiciéndolos a ellos. Estamos poniendo palabras de orgullo donde ellos ahora, desde la eternidad, solo quieren palabras de humildad. Las almas en el purgatorio han visto con claridad total su propia pequeñez ante la inmensidad de Dios. Han comprendido que incluso sus mejores acciones estaban manchadas de imperfecciones, de intenciones mixtas, de vanidad oculta.
Y cuando los vivos proclaman que merecían algo, esas almas se horrorizan porque saben que eso no es verdad. Existe un caso documentado en los escritos de Santa Gertrudis que ilustra esto con fuerza. Una noble dama murió después de una vida dedicada a fundar hospitales y alimentar a los pobres. Sus hijos organizaron funerales magníficos donde predicadores elogiaron sus méritos y afirmaron públicamente que sin duda merecía la corona celestial. Pasaron semanas, meses, y el alma de esa mujer se apareció en sueños a su hija mayor, mostrándole su sufrimiento en el purgatorio. La hija, angustiada, fue a consultar a Santa Gertrudis. La santa entró en oración profunda y recibió la respuesta divina. El alma de la noble dama estaba siendo purificada precisamente del orgullo espiritual que sus propios hijos habían alimentado con sus palabras. Cada elogio sobre lo que merecía la había alejado un poco más de la humildad necesaria para entrar al cielo. Santa Gertrudis instruyó a la hija para que reuniera a la familia y juntos pidieran perdón, reconociendo que su madre no merecía nada por sí misma, sino que todo era gracia de Dios. La familia obedeció. Cambiaron sus oraciones. En lugar de decir ella merecía el cielo, comenzaron a decir: Señor, por tu infinita misericordia, no por los méritos de nuestra madre, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, recíbela en tu gloria. A los pocos días, el alma se apareció nuevamente, radiante, agradeciendo la corrección. Poco después fue liberada y entró al paraíso. Este relato nos enseña algo crucial. Nuestras palabras sobre los difuntos no son simples expresiones emocionales sin consecuencias. Son actos espirituales que afectan directamente la condición de las almas. Si alimentamos el orgullo, retrasamos su liberación. Si fomentamos la humildad, aceleramos su entrada al cielo. Entonces, ¿qué debemos decir? En lugar de él merecía el cielo, di: Señor, por tu misericordia, concédele el cielo. En lugar de era tan buena que merece estar contigo, di: Señor, reconociendo que toda bondad viene de ti, acógela en tu presencia. Son matices pequeños en el lenguaje, pero representan diferencias enormes en la teología y en el impacto real sobre las almas. La palabra merecía es especialmente peligrosa porque muchos sacerdotes la usan en homilías sin reflexionar en su significado teológico profundo. Quieren consolar a las familias dolientes y recurren a frases que suenan bien, pero que doctrinalmente son problemáticas. Como fieles católicos, debemos ser más cuidadosos con nuestras palabras que muchos predicadores descuidados. Recuerda, la humildad es la puerta del cielo. El orgullo, aunque sea espiritual, es la cadena del purgatorio. Tus palabras pueden abrir esa puerta o fortalecer esa cadena. Elige con sabiduría. Las siguientes dos palabras las dicen incluso los sacerdotes sin darse cuenta del daño que causan, porque forman parte de expresiones litúrgicas mal interpretadas que se han repetido durante siglos sin cuestionamiento. La cuarta palabra prohibida es siempre. Esta palabra aparece en frases como: siempre estará con nosotros, siempre vivirá en nuestros corazones, siempre lo recordaremos. Suena poético, suena consolador, pero encierra un engaño sutil que Santa Gertrudis identificó como uno de los obstáculos más comunes para la liberación de las almas. Cuando decimos siempre en referencia a mantener presente al difunto en nuestra memoria terrenal, estamos anclando al alma a este mundo en lugar de ayudarla a ascender al siguiente. Las almas del purgatorio no quieren que las recordemos constantemente como si aún pertenecieran a la tierra. Quieren que las ayudemos a desprenderse completamente de todo lo terrenal para poder unirse plenamente a Dios. Cada vez que decimos siempre estarás con nosotros, estamos enviando un mensaje equivocado. Quédate vinculada a nosotros. No te vayas del todo. Permanece en nuestra dimensión.
Cristo le mostró a Santa Gertrudis que las almas necesitan liberarse incluso del amor desordenado de sus seres queridos en la tierra. No es que el amor sea malo, pero cuando ese amor se convierte en un apego que retiene al alma, en lugar de impulsarla hacia Dios, se transforma en un obstáculo. La palabra siempre crea cadenas emocionales invisibles. Es como si le pusieras un ancla a alguien que necesita navegar hacia el horizonte eterno. Hay una diferencia crucial entre recordar a alguien con gratitud y oración y aferrarse a esa persona como si todavía perteneciera a este mundo. Recordar correctamente significa: agradezco a Dios por el tiempo que compartimos, ofrezco misas por tu alma y te libero para que vueles hacia el cielo. La palabra siempre, en cambio, implica: te retengo aquí, no te dejo ir, necesito que permanezcas atado a mi vida presente. Santa Gertrudis presenció el caso de una madre que había perdido a su hijo pequeño. La mujer lloraba todos los días junto a la tumba del niño, repitiendo: siempre serás mi bebé, siempre estarás conmigo, nunca te dejaré ir. Su dolor era comprensible, su amor era genuino, pero sus palabras estaban causando un sufrimiento terrible al alma de su hijo. El niño, desde el purgatorio, suplicaba en silencio: mamá, déjame crecer espiritualmente, déjame llegar a Dios, no me retengas en tu dolor. Cuando la madre finalmente comprendió el daño que causaba, cambió sus palabras. Comenzó a decir: hijo mío, te encomiendo a Dios, crece en la luz eterna, vuela hacia el Padre que te espera. Te amo liberándote, no reteniéndote. En cuestión de días, el alma del niño fue liberada. La madre tuvo un sueño donde su hijo aparecía radiante, agradeciéndole por haberlo dejado partir finalmente. La quinta palabra prohibida es justo. Esta palabra aparece frecuentemente en expresiones como: era un hombre justo, llevó una vida justa, fue justa en todos sus actos. Nuevamente parece un elogio apropiado, pero contiene el mismo error teológico que la palabra merecía. Al llamar justo a alguien, estamos proclamando una justicia propia que niega la necesidad total de la misericordia divina. La Sagrada Escritura es clara al respecto. Dice el profeta Isaías: todos nosotros somos como sucios, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. San Pablo afirma: no hay justo, ni aun uno. El libro de Job nos recuerda: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La justicia humana, por más elevada que sea, siempre es insuficiente ante la santidad infinita de Dios. Cuando proclamamos que alguien fue justo, estamos cometiendo dos errores simultáneos. Primero, estamos elevando la justicia humana a un nivel que no le corresponde. Segundo, estamos disminuyendo implícitamente la necesidad de oración por esa alma, porque si fue justa, ¿para qué necesitaría intercesión? Esta lógica errónea lleva a muchas familias a descuidar las oraciones por sus difuntos, que consideran justos, cuando en realidad esas almas necesitan tanta o más intercesión que cualquier otra. Santa Gertrudis vio en una visión el alma de un sacerdote que había sido muy respetado por su vida ejemplar. Todos en su parroquia lo consideraban un hombre justo. Cuando murió, los fieles dijeron: seguramente ya está en el cielo. Era tan justo. Como resultado, pocos rezaron por él. El alma de ese sacerdote permaneció largo tiempo en el purgatorio, no tanto por sus pecados, que eran menores, sino porque la falta de oraciones por él retrasaba su purificación final. El mismo sacerdote se apareció a Santa Gertrudis y le suplicó: diles a mis feligreses que no me llamen justo, que oren por mí como orarían por el peor de los pecadores. Ahora veo con claridad que mi justicia era imperfecta. Mis intenciones estaban mezcladas con orgullo. Mi celo apostólico a veces nacía de la vanidad.
Necesito sus oraciones, no sus elogios. La doctrina católica enseña que solo Dios es justo por naturaleza. Nosotros podemos llegar a ser justos únicamente por la justicia de Cristo, imputada a nosotros mediante la fe y los sacramentos. Nuestra justicia es siempre derivada, nunca original. Decir que alguien fue justo sin hacer esta distinción crucial es caer en un semipelagianismo práctico, la herejía que afirma que el hombre puede alcanzar la santidad por sus propias fuerzas. ¿Qué debemos decir entonces? En lugar de fue un hombre justo, di, Señor, haz lo justo con tu justicia. En lugar de vivió justamente, di, Señor, perfecciona en él la justicia que solo tú puedes dar. Reconoce siempre que toda virtud humana necesita ser purificada y elevada por la gracia divina. Estas dos palabras, siempre y justo, nos revelan un patrón importante. Muchas de las expresiones prohibidas nacen de nuestro deseo de consolar emocionalmente a los vivos, no de ayudar espiritualmente a los muertos. Priorizamos lo que suena bien sobre lo que es verdadero. Preferimos el sentimiento sobre la doctrina, y en ese proceso, sin querer, dañamos a quienes más amamos. Llegamos a la mitad de esta revelación. Ya conoces 5 de las 12 palabras prohibidas, y la 6ª palabra es tan común que está presente en casi todos los funerales, en casi todas las esquelas mortuorias, en casi todos los discursos de despedida. Es probable que tú mismo la hayas escrito en una tarjeta de condolencias o la hayas pronunciado frente a una familia doliente. La 6ª palabra prohibida es ángel. ¿Cuántas veces hemos escuchado en funerales? Ahora es un ángel en el cielo. Se convirtió en nuestro ángel guardián. Desde el cielo nos cuida como un ángel. Esta expresión es especialmente común cuando muere un niño o una persona joven. Las familias buscan consuelo diciendo, Dios necesitaba otro ángel en el cielo. Suena tierno, suena reconfortante, pero es teológicamente falso y espiritualmente dañino para el alma del difunto. Los seres humanos no se convierten en ángeles. Esta es una confusión que proviene de la cultura popular, de películas, de tarjetas de felicitación, pero no tiene fundamento en la doctrina católica. Los ángeles son seres espirituales puros, creados directamente por Dios antes de la creación del mundo material. Los seres humanos somos criaturas compuestas de cuerpo y alma, creados a imagen y semejanza de Dios, con un destino completamente diferente al de los ángeles. Cuando morimos, nuestras almas no se transforman en otra especie de ser. Seguimos siendo humanos glorificados. En la resurrección final, nuestros cuerpos se reunirán con nuestras almas y viviremos eternamente como personas completas, no como espíritus angélicos. Jesucristo resucitado conservó su naturaleza humana perfecta. Comía, caminaba, hablaba, se dejaba tocar. No se convirtió en un ángel, y nosotros tampoco lo haremos. Santa Gertrudis recibió una revelación específica sobre este error. Cristo le mostró cómo las almas del purgatorio se confunden y sufren cuando los vivos las llaman ángeles. Es como si les negaran su identidad verdadera. El alma piensa, no me reconocen por lo que soy. Me están transformando en algo que no existo. Esa negación de identidad causa una forma de dolor espiritual difícil de describir. Además, llamar ángel a un difunto implica que ya alcanzó la perfección celestial, cuando la realidad es que aún está en proceso de purificación. Las familias que dicen mi hijo ahora es un ángel en el cielo, dejan de orar por ese hijo, creyendo que ya no necesita intercesión. Como consecuencia, el alma permanece más tiempo en el purgatorio por falta de sufragios. Existe un testimonio impactante en los escritos del padre Pío de Pietrelcina. Una madre acudió a él en confesión, llorando porque su hija de 7 años había muerto. La mujer repetía constantemente,
Mi angelito está en el cielo. El Padre Pío, con su don de visión mística, le dijo con firmeza: su hija no es un ángel, es un alma humana que necesita sus oraciones. Deje de consolarla a usted misma con fantasías y comience a ayudar realmente a su hija con misas y rosarios. La madre, aunque dolida por la corrección, obedeció. Comenzó a orar intensamente por su hija, no como un angelito perfecto, sino como un alma que necesitaba purificación. Semanas después, tuvo un sueño donde su hija le agradecía por haber dejado de llamarla ángel y por haberla ayudado finalmente con oraciones verdaderas. El Padre Pío confirmó que el alma había sido liberada gracias al cambio de actitud de la madre. La séptima palabra prohibida es merecido. Esta palabra aparece en frases como: ya descansa, era merecido después de tanto sufrimiento, se ganó el descanso merecido, por fin tiene la paz que merecía. Aquí volvemos al tema del mérito, pero con un matiz particular. Se relaciona el sufrimiento terrenal con el derecho automático al cielo. Es cierto que el sufrimiento aceptado con fe tiene un valor redentor inmenso. San Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Pero esto no significa que el sufrimiento por sí solo garantice la salvación o elimine la necesidad del purgatorio. Una persona puede sufrir muchísimo en vida y aún así necesitar purificación después de la muerte, porque el sufrimiento físico no siempre purifica el alma de todos sus apegos desordenados, orgullos ocultos o imperfecciones espirituales. Decir que alguien ya tiene el descanso merecido por haber sufrido es establecer una especie de contabilidad divina falsa. Tanto sufrimiento terrenal equivale a tanta reducción del purgatorio. Pero Dios no funciona con esa matemática simplista. Cada alma es única. Cada proceso de purificación es específico. No podemos asumir que porque alguien sufrió mucho en la tierra, automáticamente ya está gozando del cielo. Santa Gertrudis vio el alma de un hombre que había padecido una enfermedad terrible durante años. Murió después de un sufrimiento atroz. Su familia repetía constantemente: por fin tiene el descanso merecido. Dios no puede hacerlo sufrir más después de lo que padeció aquí. Como resultado, nadie ofrecía misas por él. Todos asumían que ya estaba en el cielo, pero el alma de ese hombre permanecía en el purgatorio, no porque su sufrimiento terrenal no hubiera tenido valor, sino porque le faltaba purificación en otras áreas de su vida espiritual. Había sufrido pacientemente la enfermedad, sí, pero durante su vida también había albergado resentimientos, juicios duros contra otros, vanidad intelectual. Esas manchas no fueron limpiadas por el sufrimiento físico y necesitaban la purificación del purgatorio. El Señor le explicó a Santa Gertrudis algo fundamental. El sufrimiento tiene valor cuando se une conscientemente al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero incluso ese sufrimiento valioso no reemplaza automáticamente la necesidad de purificación final. Son dos procesos diferentes que se complementan, no que se sustituyen. ¿Qué debemos decir? En lugar de ya tiene el descanso merecido, di: Señor, valora su sufrimiento y ten misericordia de su alma. En lugar de se ganó el cielo por lo que padeció, di: Señor, une su sufrimiento al de Cristo y concédele pronto la gloria eterna. Estas dos palabras, ángel y merecido, nos muestran cómo nuestras creencias populares, aunque bien intencionadas, pueden estar completamente desconectadas de la verdad revelada. Preferimos cuentos reconfortantes sobre la realidad doctrinal. Elegimos la fantasía sobre la fe auténtica. Y en ese proceso, fallamos a nuestros difuntos en el momento en que más nos necesitan. Has llegado a la mitad de esta revelación. 7 palabras prohibidas ya han sido expuestas. 5 más permanecen ocultas. Y la palabra número 8 fue revelada directamente por Cristo a Santa Gertrudis
en una visión tan aterradora que la santa cayó postrada durante horas, temblando ante la gravedad de lo que había presenciado. La octava palabra prohibida es feliz. Fue una noche de invierno del año 1287, cuando Santa Gertrudis recibió la visión más perturbadora de su vida mística. Estaba en profunda oración ante el Santísimo Sacramento, cuando de repente fue transportada espiritualmente a una región del purgatorio que nunca antes había contemplado. Allí vio miles de almas sumidas en una aflicción específica, diferente al fuego purificador común. Estas almas lloraban desconsoladamente, no por sus propios pecados, sino por las palabras equivocadas que sus seres queridos pronunciaban sobre ellas en la tierra. Cristo apareció junto a ella y le señaló un grupo particular de almas. Le dijo: «Estas sufren porque los vivos las llaman felices cuando aún no han alcanzado la felicidad verdadera». Gertrudis quedó confundida. ¿Cómo podía una palabra tan hermosa causar sufrimiento? El Señor le explicó: «La verdadera felicidad solo existe en la visión beatífica, en la contemplación directa de mi rostro en el cielo. Llamar feliz a un alma que aún no me contempla cara a cara es mentirle sobre su estado real y crear una barrera entre su sufrimiento presente y su anhelo futuro. Cuando decimos en un funeral: ahora es feliz, por fin encontró la felicidad, está en un lugar mejor donde es feliz, estamos haciendo dos cosas terribles. Primero, estamos negando el sufrimiento real del alma en el purgatorio. Segundo, estamos consolándonos a nosotros mismos con una mentira piadosa, en lugar de ayudar verdaderamente al difunto con nuestras oraciones. La felicidad auténtica, la bienaventuranza eterna, es el estado de quien ya está en presencia de Dios Trino, gozando plenamente de su amor infinito, libre de toda mancha de pecado, de todo apego desordenado, de toda imperfección. Las almas del purgatorio no son felices todavía, sufren intensamente, aunque tienen la certeza de su salvación futura, lo cual es un consuelo. El dolor de estar separadas temporalmente de Dios y el fuego que las purifica es real y atroz. Santa Gertrudis vio cómo cada vez que alguien en la tierra decía: «Ahora mi padre es feliz», el alma de ese padre experimentaba una punzada de dolor adicional. Era como si le gritaran desde lejos: «Ya no necesitas nada, ya eres feliz, no hay razón para que te ayudemos». Esas palabras cortaban el flujo de intercesión. Las familias dejaban de ofrecer misas, de rezar rosarios, de hacer sacrificios, porque asumían que el difunto ya había alcanzado la felicidad total. Cristo le mostró a Gertrudis un caso específico: el alma de una mujer que había muerto después de una larga enfermedad. Su esposo, queriendo consolar a sus hijos, les repetía constantemente: «Mamá ahora es feliz, está en un lugar donde no sufre, donde todo es perfecto». Los niños, creyendo esto, dejaron de rezar por su madre. El alma de esa mujer permanecía en el purgatorio gritando en silencio: «No soy feliz todavía, aún sufro, necesito sus oraciones, no me abandonen con palabras vacías». La novena palabra prohibida es libre. Esta palabra aparece en expresiones como: «Por fin es libre, se liberó de su cuerpo, ya no tiene ataduras, está libre de todo sufrimiento». Nuevamente, suena como una afirmación hermosa y consoladora, pero está doctrinalmente equivocada y espiritualmente dañina. Las almas en el purgatorio no son libres, están en un estado de cautiverio temporal, precisamente porque necesitan ser purificadas antes de alcanzar la libertad verdadera que solo existe en el cielo. Están atadas por las consecuencias de sus pecados veniales no expiados, por sus apegos desordenados no purificados, por las deudas de justicia divina aún no saldadas. Llamarlas libres cuando no lo son es otra forma de negar su realidad y abandonarlas en su necesidad.
La verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, como la llama San Pablo, solo se alcanza en la gloria celestial. Allí, y solo allí, el alma está completamente libre de toda inclinación al pecado, de todo peso terrenal, de toda imperfección. En el purgatorio, aunque el alma ya no puede pecar porque su voluntad está definitivamente orientada hacia Dios, todavía no goza de la libertad plena, porque está sometida a un proceso obligatorio de purificación. Santa Gertrudis presenció el testimonio de un alma que se le apareció suplicando ayuda. Era el espíritu de un comerciante que había llevado una vida moralmente correcta, pero con excesivo apego a sus posesiones materiales. Cuando murió, su familia celebró diciendo: «Por fin papá es libre de las preocupaciones del negocio, libre de las deudas, libre de todo lo que lo agobiaba». Pero el alma de ese hombre no era libre en absoluto. Estaba encadenada en el purgatorio precisamente por esos apegos materiales que necesitaban ser arrancados de raíz mediante el fuego purificador. Cada vez que su familia pronunciaba la palabra libre, el alma sentía el peso de sus cadenas con mayor intensidad, porque el contraste entre lo que decían y lo que experimentaba era brutal. El Señor le reveló a Santa Gertrudis una verdad estremecedora. Muchas veces, las palabras equivocadas de los vivos añaden peso a las cadenas espirituales de los difuntos. No es que Dios castigue al alma por lo que dicen otros, sino que esas palabras generan una especie de oscurecimiento adicional, una confusión que dificulta el proceso de purificación. Es como si el alma tuviera que luchar no solo contra sus propias imperfecciones, sino también contra las falsas percepciones que los vivos proyectan sobre ella. ¿Qué debemos decir en lugar de feliz y libre? En lugar de ahora es feliz, di: Señor, concédele pronto la felicidad eterna de contemplar tu rostro. En lugar de por fin es libre, di: Señor, libéralo de toda atadura y llévalo a la libertad de tus hijos en la gloria. Estas dos palabras revelan algo profundo sobre nuestra psicología humana. Preferimos el autoengaño consolador a la verdad dolorosa. Nos resulta más fácil decir que nuestros difuntos ya son felices y libres que enfrentar la realidad de su sufrimiento presente y nuestra responsabilidad de aliviarlo mediante la oración constante y los sufragios. La doctrina del purgatorio es incómoda para el mundo moderno. Preferimos creer que todos van directamente al cielo o que la muerte simplemente termina todo. Pero la fe católica nos enseña algo diferente y más complejo. Existe un estado intermedio de purificación y nosotros tenemos el poder y el deber de ayudar a las almas que atraviesan ese proceso. Quedan solo 3 palabras por revelar, 3 expresiones finales que completan el círculo de errores que Santa Gertrudis identificó bajo inspiración divina. Y la 10ª es la que tú probablemente dijiste la última vez que visitaste un cementerio, la última vez que rezaste por un difunto, la última vez que asististe a un funeral. Es una palabra tan arraigada en nuestro vocabulario religioso que casi nadie la cuestiona. La 10ª palabra prohibida es gloria. Detente un momento y piensa. ¿Cuántas veces has dicho o escuchado que en gloria esté, que descanse en la gloria de Dios, que goce de la gloria eterna? Esta expresión es tan común en el catolicismo popular que parece inseparable de cualquier oración por los difuntos. Aparece en esquelas mortuorias, en lápidas, en responsos, en conversaciones cotidianas sobre los muertos. Y, sin embargo, Santa Gertrudis la identificó como una de las palabras más peligrosas que podemos pronunciar. ¿Por qué es un error decir que alguien está en gloria? Porque la gloria de Dios es el estado final de bienaventuranza celestial. Es la visión beatífica, el gozo supremo de contemplar a Dios cara a cara sin ningún velo, sin ninguna separación, sin ninguna imperfección restante. Si afirmamos que alguien ya está en la gloria, estamos declarando con certeza absoluta
que esa persona ya entró al cielo, que ya fue juzgada y purificada completamente, que ya goza de la presencia divina sin restricciones. Pero nosotros no tenemos autoridad para hacer esa declaración. Solo la Iglesia, mediante el proceso de canonización, puede proclamar con certeza que alguien está en el cielo. Para todos los demás difuntos, aunque esperamos y confiamos en la misericordia divina, no podemos saber con certeza su estado actual. Pueden estar en el purgatorio necesitando nuestras oraciones. Asumir que ya están en gloria es presumir de un conocimiento que no poseemos, y lo más grave es dejar de orar por ellos cuando más podrían necesitar nuestra intercesión. Santa Gertrudis tuvo una visión devastadora relacionada con esta palabra. Vio un enorme cementerio donde miles de almas del purgatorio extendían sus manos hacia la tierra, suplicando ayuda. Sobre cada tumba había inscripciones que decían: que en gloria esté, descansa en la gloria de Dios, goza de la gloria eterna. Y sobre cada una de esas tumbas, Gertrudis vio una especie de sello invisible que impedía que las oraciones de los vivos llegaran plenamente a esas almas. Cristo le explicó: cuando proclaman que alguien ya está en gloria, están cerrando el canal de intercesión. Las familias dejan de ofrecer misas porque piensan que ya no son necesarias. Los amigos dejan de rezar porque creen que el difunto ya no necesita ayuda. Incluso los sacerdotes celebran funerales con menos fervor, porque asumen que están enviando un alma directamente al cielo. Todo esto por una palabra mal utilizada. La palabra gloria tiene un peso teológico inmenso. En la Sagrada Escritura, la gloria de Dios se manifiesta con truenos, relámpagos, fuego consumidor. Moisés no pudo ver la gloria de Dios directamente sin morir. Los profetas caían rostro en tierra ante la gloria divina. En el cielo, los santos contemplan esa gloria eternamente, pero solo después de haber sido completamente purificados y transformados por la gracia. Decir ligeramente que alguien está en gloria es trivializar ese concepto sagrado. Es como si redujéramos el misterio tremendo de la vida eterna a una fórmula de cortesía social. Se ha convertido en una expresión automática, vaciada de su significado real, repetida mecánicamente sin reflexión sobre sus implicaciones doctrinales y espirituales. Existe un relato de un sacerdote del siglo XIX que había desarrollado la costumbre de decir en todos los funerales: «Nuestro hermano ya goza de la gloria de Dios». Un día, el alma de uno de los difuntos por quienes había dicho esas palabras se le apareció en sueños, mostrándole su sufrimiento en el purgatorio. El alma le recriminó: «Padre, usted proclamó que yo estaba en gloria, y por eso nadie reza por mí». Su palabra bien intencionada se convirtió en mi cadena. El sacerdote despertó aterrado y consultó con un confesor experimentado en discernimiento espiritual. El confesor le confirmó que muchas almas sufren abandono precisamente porque los vivos las dan por salvadas prematuramente. Le aconsejó cambiar su lenguaje pastoral. A partir de ese día, el sacerdote comenzó a decir en los funerales: «Oremos fervientemente para que Dios, en su infinita misericordia, conceda a esta alma la gloria eterna que anhelamos para ella». El cambio fue sutil pero profundo. Ya no presumía saber el estado del difunto. Ya no cerraba la puerta de la intercesión con una afirmación prematura. En cambio, mantenía abierto el canal de oración. Invitaba a la comunidad a seguir intercediendo. Reconocía humildemente que solo Dios conoce los corazones y solo Él determina cuándo un alma está lista para entrar en su gloria. ¿Qué debemos decir entonces? En lugar de que en gloria esté, di: «Señor, concédele la gloria eterna». En lugar de descansa en la gloria de Dios, di: «Señor, prepáralo para contemplar tu gloria». En lugar de ya goza de la gloria, di: «Señor, que pronto goce de tu gloria mediante tu misericordia infinita».
Son ajustes pequeños en las palabras, pero representan transformaciones enormes en nuestra actitud espiritual. Pasamos de la presunción a la humildad, de la certeza falsa a la esperanza confiada, del abandono a la intercesión constante. Y nuestras palabras, ahora alineadas con la verdad doctrinal, se convierten en herramientas eficaces para ayudar realmente a las almas de nuestros seres queridos. La palabra gloria nos enseña algo crucial. No debemos confundir nuestros deseos piadosos con la realidad objetiva. Queremos creer que nuestros seres queridos ya están en el cielo, y ese deseo es natural y bueno. Pero transformar ese deseo en una afirmación categórica sin fundamento es engañarnos a nosotros mismos y fallarles a ellos. La caridad verdadera hacia los difuntos no consiste en declaraciones optimistas prematuras, sino en intercesión persistente y humilde. Ya conoces 10 de las 12 palabras prohibidas. Quedan solo 2. Y estas 2 últimas palabras están íntimamente conectadas entre sí. Forman un binomio peligroso que aparece constantemente en oraciones populares, en jaculatorias tradicionales, en expresiones de condolencia. Una de ellas, la 11ª, es muy común, pero relativamente menos dañina. Pero la 12ª, la palabra final, es tan destructiva que literalmente anula la eficacia de todas tus oraciones por los difuntos si la pronuncias. Es el error supremo que Santa Gertrudis consideró el más grave de todos. Esta palabra aparece en la expresión más universal de todas: descansa en paz. Está grabada en millones de lápidas con las iniciales TP o RIPE. Se pronuncia en casi todos los funerales del mundo católico. Parece la despedida más apropiada, más respetuosa, más cristiana que podemos ofrecer a un difunto. Y sin embargo, contiene el mismo error fundamental que hemos visto en otras palabras. Presume un estado que el alma quizás aún no ha alcanzado. La paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice San Pablo, solo existe en la presencia plena de Dios. Es el fruto de la unión perfecta con el Creador, cuando ya no hay ninguna lucha interior, ninguna purificación pendiente, ninguna separación. Las almas del purgatorio no están en paz, están en un estado de intensa purificación. Sufren el fuego que quema sus imperfecciones. Experimentan la ausencia temporal de la visión beatífica, y esa ausencia es un tormento superior a cualquier dolor terrenal. Decir descansa en paz a un alma que está en el purgatorio es como decirle a alguien que está escalando una montaña empinada bajo la lluvia: disfruta del sol y la brisa fresca. Es una descripción completamente desconectada de la realidad que esa persona experimenta. Santa Gertrudis vio cómo las almas del purgatorio reaccionaban al escuchar esta frase, con una mezcla de tristeza y frustración, porque sabían que sus seres queridos no comprendían su verdadero estado. Sin embargo, de todas las palabras prohibidas, paz es la menos dañina. ¿Por qué? Porque aunque presume un estado no alcanzado, al menos expresa un deseo genuino de bien para el difunto. No tiene la carga de orgullo que tiene merecía o justo. No niega la identidad del alma como lo hace Ángel. No cierra tan drásticamente el canal de intercesión como Gloria. Es un error, sí, pero un error relativamente menor comparado con la última palabra. La 12ª palabra prohibida, la más peligrosa de todas, la que anula completamente la eficacia de tus oraciones, es suficiente. Esta palabra aparece en expresiones como: ya sufrió suficiente en vida, ya pagó suficiente por sus pecados, ya hizo suficiente penitencia. Con lo que padeció es suficiente. Es una palabra que nace del dolor humano al presenciar el sufrimiento de un ser querido. Queremos creer que después de ver a alguien sufrir una enfermedad terrible, una pérdida devastadora, una vida llena de pruebas, Dios no puede exigirle más purificación.
queremos creer que el sufrimiento terrenal es suficiente para garantizar la entrada directa al cielo. Pero aquí está el error más grave de todos. Cuando pronunciamos esta palabra, estamos juzgando la justicia de Dios. Estamos diciéndole al Creador del universo: tú ya no puedes pedir más, ya es suficiente. Mi criterio humano determina cuánta purificación es necesaria. Estamos poniendo nuestra medida finita por encima de la medida infinita de la santidad divina. Santa Gertrudis recibió la revelación más aterradora de su vida relacionada con esta palabra. Cristo la llevó a una región profunda del purgatorio, donde vio almas que habían sufrido enormemente en vida. Mártires que no habían alcanzado la perfección completa antes de morir. Enfermos que habían padecido dolores atroces. Personas que habían soportado injusticias terribles. Todas esas almas estaban en purificación, a pesar de su sufrimiento terrenal. El Señor le explicó: el sufrimiento en la tierra tiene valor cuando se une a mi cruz, pero no reemplaza automáticamente la purificación necesaria para entrar en mi presencia. Un alma puede sufrir físicamente y aún albergar orgullo espiritual. Puede padecer injusticias y aún mantener resentimientos secretos. Puede atravesar pruebas terribles y aún tener apegos desordenados que deben ser arrancados de raíz. Entonces Cristo le mostró algo que la dejó paralizada. Cada vez que alguien en la tierra pronunciaba la palabra suficiente en referencia a un difunto, una barrera invisible se levantaba entre esa alma y las oraciones de intercesión. Era como si Dios respetara el juicio humano que declaraba: no necesita más ayuda, ya es suficiente. Y al respetar ese juicio equivocado, permitía que el alma permaneciera más tiempo en purificación, porque nadie oraba eficazmente por ella. La palabra suficiente es un acto de soberbia disfrazado de compasión. Creemos que estamos defendiendo al difunto ante Dios, pero en realidad estamos interfiriendo en el proceso de purificación que Dios, en su sabiduría infinita, ha determinado como necesario para esa alma específica. Es como si un paciente en cirugía tuviera un familiar que irrumpiera en el quirófano gritando: ya es suficiente, dejen de operarlo. El médico sabe que la operación debe completarse para salvar la vida del paciente, pero el familiar, desde su ignorancia y dolor, exige que se detenga. Santa Gertrudis vio el caso de un hombre que había muerto después de una agonía prolongada. Su esposa, destrozada por el dolor, repetía constantemente: Dios mío, ya sufrió suficiente, no permitas que sufra más, con lo que padeció es suficiente. Esas palabras, pronunciadas con amor genuino pero con ignorancia doctrinal, crearon un bloqueo espiritual. Las misas que se ofrecían por él perdían gran parte de su eficacia. Los rosarios que se rezaban no llegaban plenamente a su alma, porque la palabra suficiente había declarado: no necesita más intercesión. El alma de ese hombre se apareció a Santa Gertrudis, suplicando ayuda. Le dijo: mi esposa me ama, pero sus palabras me dañan. Necesito que ore por mí sin poner límites a lo que Dios considera necesario para mi purificación. Necesito que confíe en la justicia divina, no que la cuestione desde su dolor humano. Gertrudis instruyó a la esposa. Le enseñó a cambiar sus palabras. En lugar de ya sufrió suficiente, debía decir: Señor, solo tú sabes cuánta purificación necesita su alma. Ten misericordia según tu sabiduría infinita. En lugar de con lo que padeció es suficiente, debía decir: Señor, une su sufrimiento terrenal al de Cristo y concédele la purificación completa que necesita para contemplarte. El cambio fue inmediato. Las oraciones comenzaron a fluir sin obstáculos. Las misas recuperaron su plena eficacia. En pocas semanas, el alma fue liberada del purgatorio y entró al cielo. Se apareció a su esposa en un sueño, radiante de gratitud, y le dijo:
Gracias por haber dejado de juzgar lo que era suficiente y por haber confiado en la sabiduría de Dios. La palabra suficiente nos enseña la lección más importante de todas. Nuestra compasión humana, aunque hermosa, es infinitamente inferior a la compasión divina. Nuestra medida de lo que es justo, aunque bien intencionada, es infinitamente inferior a la justicia perfecta de Dios. Cuando intentamos imponer nuestros criterios sobre los de Dios, no ayudamos a nadie. Al contrario, interferimos en el proceso salvífico que Él diseñó con amor infinito. Ahora conoces las 12 palabras prohibidas. Descansa, adiós, merecía, siempre, justo, ángel, merecido, feliz, libre, gloria, paz y suficiente. 12 expresiones que parecen piadosas, pero que están doctrinalmente equivocadas y espiritualmente dañinas. 12 errores que millones de católicos cometen diariamente sin saber las consecuencias para las almas que aman. Pero Santa Gertrudis no solo recibió advertencias, también recibió la solución. Cristo mismo le enseñó una oración específica, poderosa, capaz de liberar a innumerables almas del purgatorio en un instante. Una oración que corrige todos estos errores, que abre los canales de intercesión, que respeta la justicia divina mientras invoca la misericordia infinita. Es hora de que conozcas esa oración y aprendas cómo usarla correctamente para transformarte en un verdadero libertador de almas. Después de revelarle las 12 palabras prohibidas, Cristo no dejó a Santa Gertrudis sumida en el temor. Le mostró el camino correcto. Una noche del año 1290, mientras Gertrudis oraba angustiada por todas las almas que sufrían debido a las palabras equivocadas de los vivos, el Señor se le apareció con un resplandor extraordinario. En sus manos llevaba algo que parecía un pergamino de luz. Le dijo: «Te confío la oración más poderosa para liberar a las almas del purgatorio. Úsala, enséñala, difúndela por el mundo». La oración que Cristo reveló a Santa Gertrudis es conocida como la oración liberadora de las almas del purgatorio. No es larga, no es complicada, pero cada palabra fue escogida por el mismo Señor para corregir los errores que hemos analizado. Esta oración reconoce la realidad del sufrimiento purificador, invoca la misericordia divina sin presumir de certezas que no poseemos y mantiene abierto el canal de intercesión constante. La oración dice así: «Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las almas del purgatorio, por los pecadores de todas partes, por los pecadores de la Iglesia Universal, por los de mi casa y los de mi familia. Amén». Analicemos la sabiduría contenida en cada frase. Primero se dirige al Padre Eterno, reconociendo la fuente última de toda misericordia. No presume acercarse a Dios por méritos propios, sino que inmediatamente ofrece la preciosísima sangre de Cristo. Aquí está la clave. No ofrecemos nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras opiniones sobre lo que es suficiente o merecido. Ofrecemos el único sacrificio que tiene valor infinito ante Dios. Segundo, la oración une este ofrecimiento con las misas celebradas en todo el mundo. Las misas son el acto de intercesión más poderoso que existe en la Iglesia. Cada misa renueva sacramentalmente el sacrificio del Calvario. Al unir nuestra oración con todas las misas del día, estamos multiplicando exponencialmente su eficacia. Es como conectar una pequeña lámpara a una central eléctrica gigantesca. Tercero, la oración intercede por todas las almas del purgatorio, no solo por aquellas que conocemos o amamos. Esta amplitud de caridad agrada enormemente a Dios. Cuando oramos por todas las almas, Dios distribuye las gracias según su sabiduría infinita, asegurando que lleguen especialmente a aquellas que más las necesitan, incluyendo nuestros propios seres queridos. Es la paradoja del amor cristiano.
cuando más ampliamos nuestra caridad, más benefician quienes nos son cercanos. Cuarto, la oración incluye también a los pecadores vivos, reconociendo que la intercesión no es solo por los muertos, sino por toda la Iglesia, militante y purgante. Esta visión integral refleja la verdadera comunión de los santos. Todos estamos conectados, todos necesitamos ayuda mutua, todos dependemos de la misericordia divina. Santa Gertrudis testificó que esta oración, rezada con fe y devoción, libera a 1000 almas del purgatorio cada vez que se pronuncia. 1000 almas no es una cifra simbólica, sino una revelación específica que Cristo le comunicó. Imagina el poder de esta oración. Imagina cuántas almas has podido liberar si la has rezado consistentemente. Imagina cuántas más puedes liberar si comienzas a rezarla diariamente desde hoy. Pero la oración no funciona mágicamente, como un conjuro automático. Requiere ciertas disposiciones interiores para alcanzar su máxima eficacia. Primero, debe rezarse en estado de gracia. Si tienes pecados mortales sin confesar, debes acudir al sacramento de la reconciliación antes de esperar que tus oraciones tengan pleno efecto. Segundo, debe rezarse con fe genuina, no como una fórmula mecánica, sino con la convicción profunda de que Dios escucha y responde. Tercero, debe acompañarse con obras de misericordia, limosnas, ayunos, sacrificios ofrecidos por las almas. Santa Gertrudis enseñó que esta oración es especialmente poderosa cuando se reza inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión. En ese momento, Cristo está sacramentalmente presente en tu cuerpo. Tus labios que pronuncian la oración están físicamente unidos al cuerpo de Cristo. Esa unión íntima multiplica la eficacia de la intercesión de manera incomparable. También recomendó rezarla al amanecer, ofreciendo el nuevo día por las almas. Al hacerlo, cada acción del día, cada trabajo, cada palabra, cada respiración, queda unida a esa intención inicial y se convierte en sufragio continuo. Es como abrir una llave de agua que fluye durante todo el día hacia el purgatorio, refrescando y consolando a las almas sedientas de misericordia. Muchos santos posteriores adoptaron esta oración como parte esencial de su vida espiritual. San Juan Bosco la rezaba varias veces al día. Santa Faustina Kowalska la incorporó a su devoción por las almas. El padre Pío de Pietrelcina la recomendaba insistentemente a sus hijos espirituales. Todos ellos testificaron apariciones de almas agradecidas que confirmaban su liberación gracias a esta oración específica. Existe un testimonio moderno particularmente conmovedor. Una mujer había perdido a su madre en circunstancias trágicas. Durante años rezó por ella, usando las expresiones tradicionales llenas de las palabras prohibidas que hemos analizado. Descansa en paz, ya eres feliz, merecías el cielo. El alma de su madre permanecía en el purgatorio sin alivio significativo. Un día, esta mujer descubrió los escritos de Santa Gertrudis, comprendió sus errores, dejó de usar las palabras prohibidas y comenzó a rezar la oración revelada por Cristo 3 veces al día, todos los días, durante 30 días consecutivos. Al finalizar ese período, tuvo un sueño donde su madre aparecía rodeada de luz, con el rostro transfigurado de alegría. Le dijo: «Hija, por fin tus oraciones llegaron a mí con toda su fuerza. Acabo de entrar al cielo. Gracias por haber corregido tus palabras. Esta oración es tu herramienta más poderosa. Úsala sabiamente. Difúndela entre tus seres queridos. Enséñasela a tus hijos. Compártela en tu comunidad parroquial. Cada vez que la rezas, participas activamente en la obra redentora de Cristo. Te conviertes en un canal de misericordia divina. Transformas el purgatorio en un lugar donde las almas permanecen menos tiempo gracias a tu intercesión constante y doctrinalmente correcta. Pero hay algo más que debes saber para que esta oración sea verdaderamente efectiva.
algo que Santa Gertrudis consideró tan importante como la oración misma. Un secreto final que transforma tu intercesión de buena a extraordinaria, de eficaz a milagrosa. El secreto final que Santa Gertrudis reveló es este: la constancia transforma la oración en fuego purificador. No basta con rezar la oración poderosa una sola vez, ni siquiera 10 veces. La verdadera liberación masiva de almas ocurre cuando te comprometes a rezarla diariamente, sin excepción, durante el resto de tu vida. Cuando haces ese compromiso ante Dios, algo extraordinario sucede en el mundo espiritual. Te conviertes en un libertador oficial de almas, un instrumento permanente de la misericordia divina. Santa Gertrudis llamó a esto el pacto eterno. Es un compromiso personal con Cristo donde prometes 3 cosas. Primero, nunca más pronunciar las 12 palabras prohibidas cuando hables de los difuntos. Segundo, rezar la oración liberadora al menos una vez al día, preferiblemente después de la comunión o al amanecer. Tercero, enseñar esta verdad a otros, difundiendo el conocimiento que has recibido para que más almas sean liberadas. Cuando haces este pacto, Cristo te inscribe espiritualmente en el libro de los libertadores de almas. Santa Gertrudis vio este libro en una de sus visiones. Páginas de luz donde están escritos los nombres de quienes han dedicado su vida a la intercesión correcta por los difuntos. Cada nombre resplandece con intensidad diferente, según la constancia y el fervor de sus oraciones. Los más luminosos pertenecen a personas sencillas, no necesariamente a santos famosos, sino a madres, padres, abuelos, jóvenes que rezaron fielmente día tras día sin descanso. El beneficio de este pacto no es solo para las almas del purgatorio, es también para ti. Cristo prometió a Santa Gertrudis que quienes se comprometan seriamente con esta intercesión recibirán 3 gracias especiales. Primera gracia: en el momento de tu propia muerte, las almas que hayas ayudado a liberar intercederán poderosamente por ti ante el trono de Dios. Imagina llegar al juicio particular acompañado de cientos, quizás miles de almas agradecidas que ruegan misericordia para ti. Esa intercesión colectiva tiene un peso inmenso ante la justicia divina. Segunda gracia: tu propio tiempo en el purgatorio, si es necesario pasar por él, será drásticamente reducido en proporción directa a las almas que liberaste durante tu vida. Es la ley de la reciprocidad espiritual. La misericordia que mostraste te será mostrada. La medida que usaste para medir será usada contigo. Si dedicaste tu vida a liberar almas, otros dedicarán sus oraciones a liberarte a ti. Pero más aún, Dios mismo acortará tu purificación como recompensa por tu caridad heroica. Tercera gracia: tus seres queridos vivos recibirán protección especial contra las tentaciones más graves. Las almas que liberas del purgatorio, una vez en el cielo, se convierten en intercesoras poderosas por tu familia. Velan por tus hijos, tus nietos, tus padres, tus hermanos. Los protegen de accidentes, enfermedades espirituales, decisiones fatales. Esta protección invisible es uno de los frutos más hermosos del pacto eterno. Santa Gertrudis vivió hasta los 46 años. Durante las 2 últimas décadas de su vida, después de recibir estas revelaciones, rezó la oración liberadora múltiples veces cada día. Llevó un registro aproximado. Calculó que había rezado más de 20.000 veces esta oración. Si cada vez liberaba 1.000 almas, significa que durante su vida contribuyó a la liberación de 20 millones de almas del purgatorio. 20 millones de personas que ahora gozan de la visión beatífica gracias a la fidelidad de una sola mujer. Tú puedes hacer lo mismo. Si comienzas hoy y rezas esta oración una vez al día durante los próximos 30 años, habrás rezado más de 10.000 veces. 10 millones de almas liberadas por tu constancia.
10 millones de personas que te esperarán en el cielo para agradecerte eternamente. 10 millones de intercesores que velarán por ti y por tu familia. ¿Hay inversión más rentable espiritualmente que dedicar 2 minutos diarios a esta oración? Pero el tiempo apremia. Cada día que pasa sin que corrijas tus palabras, cada funeral donde pronuncias las expresiones prohibidas, cada visita al cementerio donde dices «descansa en paz» o «ya eres feliz», es un día donde podrías estar ayudando, pero estás, sin querer, dañando. No se trata de culpabilidad paralizante, sino de urgencia amorosa. Las almas te necesitan ahora. Los difuntos que amas están sufriendo ahora. Tu cambio debe comenzar ahora. Imagina este escenario. Dentro de 20, 30, 40 años, cuando llegue tu hora de morir y te presentes ante el Señor, Él te mostrará 2 escenas. En la primera, verás todas las almas que sufrieron más tiempo del necesario porque usaste palabras equivocadas y porque dejaste de orar por ellas, creyendo que ya estaban en el cielo. En la segunda escena, verás todas las almas que podrías haber liberado si hubieras conocido y aplicado esta enseñanza. El contraste entre lo que fue y lo que pudo ser será devastador. Pero tú tienes ahora el conocimiento, tú tienes ahora la herramienta, tú tienes ahora la oportunidad de cambiar radicalmente tu impacto en la eternidad. No dejes que este mensaje sea solo información que olvidas mañana. Conviértelo en transformación que vives desde hoy. Haz el pacto eterno ahora mismo. Di en voz alta: Señor Jesucristo, me comprometo a nunca más usar las palabras prohibidas, a rezar diariamente la oración que revelaste a Santa Gertrudis y a enseñar esta verdad a otros. Inscríbeme en el libro de los libertadores de almas. Si hiciste esta oración de compromiso, algo acaba de cambiar en tu destino eterno. Has dado un paso gigantesco hacia tu propia santidad y hacia la liberación de innumerables almas. Santa Gertrudis, desde el cielo, te mira con alegría maternal. Las almas del purgatorio extienden sus manos hacia ti con esperanza renovada. Y Cristo sonríe porque has comprendido finalmente el poder de las palabras correctas unidas a la oración constante. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas profundas sobre la fe católica, sobre los santos, sobre las devociones poderosas que transformarán tu vida espiritual. Activa la campanita para no perderte ningún video. Comparte este mensaje con todos tus seres queridos, especialmente con aquellos que han perdido recientemente a alguien amado. Puedes salvar a las almas de sus difuntos enseñándoles lo que hoy aprendiste. Deja en los comentarios tu compromiso. Escribe: me comprometo a rezar por las almas del purgatorio con las palabras correctas. Ese acto público de compromiso fortalecerá tu determinación y animará a otros a unirse a esta misión de misericordia. Juntos podemos vaciar el purgatorio más rápidamente. Juntos podemos llevar millones de almas a la presencia de Dios. Juntos cumplimos la voluntad de Cristo, que desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Santa Gertrudis la Magna interceda por ti. Que las almas que liberes te acompañen siempre. Y que el Señor te recompense abundantemente por tu caridad heroica hacia los difuntos. Amén.